Ahora bien, ustedes deben saber que el ser humano tiene que alimentarse también correctamente, espiritualmente. Entonces, para que el ser humano pueda despertar su parte espiritual, tiene que alimentarse de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un alimento también, un alimento espiritual. Aunque ustedes no crean, las historias que tiene la Biblia son configuraciones para nuestra mente. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, un ejemplo que te cuenten la historia del Éxodo, la historia del Éxodo. La mente tiene lo que se llama imaginación. La mente utiliza la imaginación para hacer lo siguiente. La mente va escuchando la historia, la mente. ¿Utiliza qué? El sentido del oído. Y mientras escucha, la mente empieza a recrear, con la imaginación, a recrear el escenario. Entonces, cuando yo le doy a mi mente la historia del Éxodo, la mente, en lo más profundo de ella, empieza a recrear los personajes. Crea a alguien como Faraón, crea a Moisés, crea a los israelitas y empieza a crear la mente dentro de ella, empieza a crear la historia dentro de ella. Y la mente recibe esa información. Y la mente crea toda como una película. Y yo me cuento esa historia, yo me cuento la historia del Éxodo. Y la mente hace esto. Entiende de que Israel representa como la entrada a la tierra prometida. Entonces, lo que hace es, yo tengo dos partes del cerebro, una parte racional y otra parte creativa. Y lo que hace es como la mente entiende qué significa la historia en su conjunto, en su conclusión. ¿Qué representa qué? Que mueve a los israelitas de la esclavitud, del lado que es racional al lado creativo. Entonces lo que hace es moverme mi conciencia, me mueve la conciencia del lado racional y me la mueve al lado creativo. ¿Cómo lo hace? A través de una historia. ¿Por qué? Porque ya empieza a crear la historia y me mueve la conciencia, que es Israel, me la mueve al lado creativo. Salió de Egipto y pasó a la tierra prometida. Y entonces yo entro a la tierra prometida y el mundo que me rodea, lo, lo veo como una tierra prometida. Es el poder de qué? De la palabra de Dios. De que la palabra de Dios tiene vida y hace una configuración dentro de ti. Si tú te cuentas la historia del Génesis, la mente empieza a crear dentro de ti y aprende a crear. Cada vez que yo escucho el Génesis, mi mente aprende a crear, porque así fue como Dios creó el mundo. Y yo aprendo a crear. ¿Cómo creo? Con la palabra. Hay muchas personas, hay una historia que es muy conocida en el judaísmo acerca de un golem, que es un rabino hizo un ser de piedra y le introdujo los 72 nombres de Dios y le puso una señal en la frente. Y el golem cogió vida. Perdón. Ustedes deben saber que el ser humano también lo puede hacer. Jesús, cuando era niño, él hizo esto. Estaba cerca a un río con José y tomó barro e hizo unas aves de barro. Dio una palmada y las aves volaron, tomaron vida. Del barro hizo vida. Entonces, cuando la mente empieza a escuchar el Génesis, se da cuenta que venga, yo también tengo la palabra. Y Dios simplemente daba las órdenes y todo iba creando. Entonces la mente empieza a trabajar en eso. Y dice, venga, entonces mis palabras también tienen poder. Y la mente empieza a trabajar en eso y dice, no, es que la palabra tiene mucho poder. Y yo puedo crear con la palabra. Entonces mi mente escucha la historia del Génesis y empieza a aprender, a aprender. Y por eso es importante que alimentarnos de las historias de la Biblia, porque la Biblia tiene mucho poder. Por eso Jesús dijo, Mateo capítulo 4, versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús está diciendo, no, no solo del pan vive el hombre, que es comida física. No solo de pan vive el hombre, sino que también de comida espiritual. Y esa comida espiritual te da una configuración espiritual. Cada historia que está en la Biblia tiene una intención en la mente y te desconfigura, te desbloquea ciertas zonas de la mente. El Génesis te desbloquea las zonas para crear. El Éxodo
te mueve la conciencia del lado racional al lado ¿qué? Creativo. Números. Te prepara la mente para que tú puedas entender cómo fluye la energía en los números y cómo es importante cada número. La mente lo interpreta. Aunque tú en el momento no lo entiendas, la mente sí. Y luego la mente te envía esa señal para que tú lo entiendas. Entonces dices, ay, venga, con razón, Dios siempre utiliza que el 12, 12 horas, 12 tribus de Israel. El 12, ¿por qué el 12 es tan importante? Porque el 12 canaliza las energías perfectas. Pero eran 12 discípulos. Entonces tenemos que 12 horas, 12 tribus de Israel, 12 discípulos. ¿Por qué Dios siempre utiliza el 12? Porque el 12 es un número perfecto. Es un número perfecto que encaja en el círculo perfecto. Esa es la idea donde tenemos que 12 porciones. 12 porciones de qué? De una hora. Incluso si nosotros nos damos cuenta, Jesús siempre hacía milagros y los hacía en ciertos números. Entonces tenemos que Génesis, Éxodo, Números, Levítico. Levítico tiene que ver con que tú aprendas con qué, todo el tema de la ley, de que la mente aprende qué, a comportarse. Tú te aprendes a comportarse porque estamos hablando de ley. Levítico, ley, Levítico. Ley ceremonial. Levítico nos habla de cómo los sacerdotes tenían que comportarse en una ceremonia sagrada. Tú dices, no, yo tengo que comportarme en la iglesia. Tú aprendes, cada historia configura tu mente. Decimos, no, en Levítico está ¿qué? La ley ceremonial, la ley moral. Te dice, no cometas adulterio, no cometas fornicación, cásate con una mujer virgen. ¿Está qué? La ley civil. Te dice, mire, si tú secuestras a otra persona, la ley dice, debes morir. No puedes secuestrar a otra persona. ¿Por qué? Porque toda persona le pertenece a Jehová nuestro Dios. No puedo retenerla con mi fuerza. Un secuestro. Dice que cualquier persona que secuestre a otra persona debe morir. Pero la Biblia lo dice así. Cualquier persona que robe a otra persona. No dice en singular de que yo le robo el bolso, sino que yo robo a la persona y la tengo retenida. Dice que cualquier persona que haga eso, la persona debe morir. Porque está secuestrando algo que es de Dios. Entonces, la ley civil. ¿Qué se hace en caso de una persona que empiece a secuestrar a otros? Hay que matarlo. No hay otra solución. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Entonces, Dios me está enseñando, y con cada historia que yo cuento en la mente, incluso con las historias de Jesús, la mente aprende a sanar. La mente aprende a sanar. Aprende a perdonar. Porque Jesús siempre demostraba eso, el perdón. Y la mente, uno de los poderes de la mente es el poder de perdonar. Que es un poder que el hombre debe tener. El poder de perdonar. Que eso lo aprendemos cuando escuchamos la historia de Jesús. Jesús siempre nos habla de qué? De perdonar, perdonar. Es como cuando tú te peleas con tu hijo y tú dices, no, qué ambiente tan desagradable. Mi hijo está allá, yo estoy acá, pero no puedo hablarle porque está enojado conmigo. La energía que hay en el ambiente es desagradable. Pero tú dices, venga, hijo, perdóname porque te castigué injustamente. Lo abrazas y tú dices, wow, la energía cambia. El poder de perdonar. ¿Quién le enseña? Jesús. Entonces, cuando tú estudias la historia de Jesús, tú absorbes ese poder, el poder de perdonar. No, Jesús dijo que tenemos que perdonar, hay que perdonar. ¿Por qué? Porque si nos amargamos ahí en el ambiente, pues estamos perdiendo tiempo. Pero si nos perdonamos rápidamente, vamos a poder cambiar la energía. Y la energía de un lugar puede cambiar por el perdón. La energía de un lugar, de un ambiente, no, nos perdonamos y ya todo quedó bien. Cambió que la energía solamente por el perdón. El poder del perdón es la realidad.